Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio donde vamos a dar a continuación una enseñanza poderosísima que creemos firmemente que va a edificar su vida y también va a edificar la vida de otros, porque estamos seguros que usted no se queda con lo bueno que recibe, sino lo comparte con amigos, con hermanos en Cristo. El tema que vamos a compartir hoy se titula Venga tu reino. Está basado en Mateo 6:10 y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay dos reinos, y usted lo sabe: el reino de las tinieblas, representado por Satanás y sus demonios, y el reino de la luz, representado por Jesucristo, por nuestro Salvador, por nuestro Mesías, por el Cordero de Dios, por el Hijo de Dios. Nosotros nos hemos decidido por el reino de Cristo, es decir, por el reino de la luz. Necesitamos que el reino de Dios venga a nuestros hogares. Necesitamos que el reino de Dios venga a la iglesia. Necesitamos que el reino de Dios venga a nuestros trabajos, a nuestros negocios. Necesitamos que el reino de Dios venga al departamento donde nosotros vivimos. Venga a nuestro país Honduras, venga a Centroamérica y venga a todo el mundo. Cuando el Señor vino a la tierra, uno de sus mensajes evangelísticos poderosos fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se ha acercado el reino de los cielos, significa que estaba lejos. La pregunta es: ¿quién lo trajo? Respuesta: fue Jesús quien lo trajo. Jesús mismo es el reino. ¿Cómo sabemos que vivimos y pertenecemos al reino de la luz? Respuesta: porque hemos creído en Jesucristo. Hemos reconocido nuestros pecados y poco a poco los hemos vencido con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Por tanto, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Muestra de ello es que ya no somos los mismos de antes. Hay cambios sustanciales en nuestras vidas, es decir, hay frutos. Tu esposa y tus hijos ven tu carácter, saben cómo has sido, y poco a poco tu carácter ha sido moldeado y transformado. El temor de Dios está en tu vida, por lo cual hoy te apartas de lo que no agrada a Dios, y cuando caes en pecado, te arrepientes. Te dueles en tu corazón y vienes a Cristo y clamas su perdón. Y eres limpio por la sangre del Cordero de Dios, porque el reino de Dios no solo se acercó a la tierra con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que el reino de Dios hoy está en ti, hoy se instaló en ti, y el reino de Dios se va a instalar en toda tu familia. En el nombre de Jesús. ¿Qué otra evidencia hay que el reino de Dios está en tu vida? Otra evidencia muy grande y muy poderosa es que hoy haces la voluntad de Dios. El enemigo trabaja para que no hagas la voluntad de Dios, pero tú le vences en Cristo y terminas haciendo la voluntad de Dios. Es decir, estás poniendo en práctica su palabra, la palabra de Dios. Estás en el camino de la obediencia a Dios, viviendo de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. A lo mejor eres todavía una persona con muchas imperfecciones, pero estás en las manos de Cristo, ya no estás en las garras del diablo. El congregarte con perseverancia, el estar siendo discipulado a través de estas enseñanzas, los cambios o los frutos que hoy ve tu familia en ti, reflejan que estás dispuesto a permitir que el Señor moldee tu vida, cambie lo que deba ser cambiado todavía, porque el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Solo permítelo, solo déjate. Con el nacimiento de Jesús en María, el reino de Dios se acercó.
¿Por qué? Porque Jesús es el reino. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra, se acercó porque todavía no era tiempo de que Jesús viniera a establecer su reino a la tierra. Pronto lo va a venir a establecer, estamos seguros que así será. El hecho de que el reino de Dios se acercó no significa que porque diga se acercó, que al irse Jesús al cielo, el reino de Dios ya no esté con nosotros. No, el reino de Dios sigue estando entre nosotros, en aquellos que creemos, en aquellos que al oír la palabra produce fe y vidas son transformadas. Su reino está y continúa en aquellos que creemos en Jesucristo, por lo cual pasan de las tinieblas a la luz, porque la luz del Evangelio resplandece en sus vidas y porque conocen la verdad y la verdad los ha hecho libres y ya no son esclavos del pecado. Con solo acercarse su reino, toda cautividad del diablo es destruida. Con solo acercarse su reino, los enfermos son sanados, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los endemoniados son libres y toda bendición que Dios prometió, hoy la recibimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se imagina cómo será cuando Jesús venga a instalar su reino aquí en esta tierra? Concretamente, ¿dónde está el reino de Dios? Te voy a dar 8 respuestas. La número 1, Jesús nos dejó su reino, no lo ha establecido en la tierra, pero nos dejó su reino, por tanto, el reino de Dios sigue estando cerca, en nosotros y entre nosotros, porque Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo para continuar el trabajo de salvación. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos prepara, Él está con nosotros, Él nos corrige. Jesús dijo en Juan 14:21, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Número 2. El reino de Dios está en el pastor de la iglesia. El reino de Dios está en los líderes de la iglesia. El reino de Dios está en el cuerpo de Cristo. Sí, allí donde se congregan hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si se coarta el Espíritu de Dios con reglas, con normas, con mandamientos de hombre, ahí no está el Espíritu de Dios. Salga corriendo de esa iglesia. Número 3. El reino de Dios está donde hay salvación, donde hay crecimiento espiritual. El reino de Dios está donde hay gozo, donde hay paz y donde hay amor. Número 4. El reino de Dios está donde hay unidad. Pero una iglesia donde hay división no está el reino de Dios. Es por eso que debemos estar en un mismo pensar, por lo cual no pueden haber mezclas de doctrinas que traen división, ni una doctrina diferente a la que está establecida en la Biblia. Número 5. Donde está el reino de Dios hay adoración. La iglesia se goza, la iglesia no está de brazos cruzados cantándole al Señor, ni está con las manos en la bolsa, porque esta adoración es defectuosa, es irreverente, es irrespetuosa. No tienen conciencia de quién es Dios, porque si la tuvieran, serían cuidadosos en no traer lo defectuoso a Dios, porque Dios no recibe lo defectuoso. Dios no recibe adoración defectuosa. Número 6. Donde está el reino de Dios, hay prosperidad, hay bendición, hay multiplicación, hay abundancia, hay generosidad para dar y para servir al prójimo. Número 7. Donde está el reino de Dios, las personas son sanadas de dolencias, son sanadas de enfermedades, pero si van de mal en peor, préstele atención. Donde está el reino de Dios, toda la iglesia tiene buenas relaciones. Este es el número 8.
Pero si no se habla el uno y el otro, esto aún así les parece normal, perdone, pero la división no es de Dios. Usted ya sabe de quién es la división. La unidad sí es de Dios, el amor sí es de Dios, el perdón sí es de Dios. Por eso Jesús enseñó que el reino de Dios es más que palabras, son hechos, son cambios, son vidas transformadas, son frutos. Es decir, hay gente que habla o predica de amor y no ama. Hay personas que están predicando de perdón y no perdonan. Hablan o predican de respeto y son irrespetuosos. Predican de sinceridad y son hipócritas. Hablan de fe y son incrédulos. Hablan de honra y no honran ni a sus padres, ni a las autoridades, ni a Dios, pues no diezman, y sus ofrendas son defectuosas como la ofrenda de Caín, porque le dan de las sobras, le dan de lo peor. Por muy buen mensaje que ellos tengan, no son personas de reino. El reino todavía está lejos de ellos, y aunque prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente, y te pido que bendigas a otro pasándole este mensaje, porque va a edificar la vida de esa persona también. Y te pido que le des un clic donde está el dedito, porque eso hace que llegue a muchas más personas, que muchos se interesen por esta palabra. Que el Señor les bendiga.